Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Nosotros somos el equipo 8 y les vamos a hablar sobre el tema de cáncer. Para introducirnos un poco a este tema, investigamos sobre las alteraciones metabólicas del cáncer al inicio de este. ¿Qué tipo de metabolitos o qué tipo de alimentos pueden afectar al rendimiento del cáncer? ¿Lo pueden frenar o lo pueden disminuir hasta incluso eso? Pues yo les voy a explicar pues, qué es el cáncer, y el cáncer es un conjunto de enfermedades las cuales son diversas, y de hecho porque hay más de 100 tipos de cáncer. Esto es porque el cáncer, dependiendo de la zona del cuerpo o en la célula que haya crecido, la célula que haya mutado, dependiendo de ese tipo de célula, será el tipo de cáncer específico de ella. Entonces, entonces el cáncer es un conjunto de enfermedades, porque no se trata igual o no es lo mismo un cáncer de piel, un cáncer de mama o un cáncer de hueso. No son lo mismo, no se tratan igual y tampoco se comportan igual. Pero para esto tienen un patrón específico al cual por eso se les llama cáncer. Estos son la posibilidad que tiene esta célula para poder dividirse de forma proliferada y de manera descontrolada. Entonces, la célula lo que hace es que empieza a mutar y se empieza a dividir, y no se puede parar. ¿Cómo se llaman estas madres? Ya sabemos que en el cáncer las células se multiplican sin control, pero también tenemos un problema que no, las células no solamente se dividen sin control porque sí, tiene que haber un cierto estímulo, o hubo una ruptura de alguna membrana, o alguna célula falló y hizo apoptosis, o algún golpe, algún murete. Pueden ser que las células de la piel o las células musculares se puedan romper y entonces mueran y sean sustituidas por células nuevas. Lo que pasa en el cáncer es que tenemos, o sea, todo esto está orquestado por nuestros genes, y nuestros genes son los encargados de ordenarle a la célula si dividirse o morir. En el cáncer estos genes mutan, y uno de ellos son los protogenes, que son los encargados de dar la señalización de división a la célula. A la hora de que estos mutan, de ser protogenes, mutan y se convierten a oncogenes, los cuales, sin tener ningún estímulo externo o interno, empiezan a proliferar y la célula se empieza a dividir incontroladamente. Pero para esto también tenemos que explicar otro gen, que son los genes supresores de tumores, los cuales son los encargados de poner la célula en pausa y matarla. Es el botón de autodestrucción que tiene la célula para poder hacer apoptosis, que es la muerte celular. En este caso, uno de los genes más conocidos es P53, el cual se encuentra mutado en más del 50% de los cánceres que se han encontrado en personas. Entonces, por este caso, muta P53, entonces la célula ya no puede ser apoptosis, y mutó también el protogen y se convirtió en un oncogen, entonces ya se puede dividir sin control y no puede morir. Pero también hay otro factor que sería otro factor más importante, que las células del cáncer aprenden a sintetizar telomerasa. Los telómeros o la telomerasa, los telómeros es la parte final que se encuentra en el ADN. Estas son los Okay. estos dan la señalización, o los telómeros, el recorrido que tienen, el tamaño que tienen estos, es las veces de que la célula se puede dividir. Entre más se divide la célula, los telómeros más se acortan. Pero lo que hace la telomerasa es que vuelve a construir los telómeros y los vuelve a hacer más largos. Entonces, si no, la célula del cáncer ya no se puede morir por apoptosis, porque mutó P53 y los genes supresores de tumores, y también mutó los protogenes, que se convirtieron en glucogenes, y también aprendió a sintetizar telomerasa. Entonces la célula del cáncer se puede llegar a dividir sin control y de una manera más libre y sin miedo a morirse. Pues, sin embargo, esto hace a la célula del cáncer inmortal regularmente. También la célula del cáncer tiene que aprender a inhibir el sistema inmune.
porque el sistema inmune en estos casos reconoce las células cancerígenas como un factor externo de nuestro cuerpo, las ataca y las mata. El problema es que las células del cáncer aprenden a esconderse y también aprenden a moverse por el cuerpo. Pero para aprender cómo una célula se mueve por nuestro cuerpo, una célula del cáncer aprende a mudarse o aprende a hacer metastasis, tenemos que aprender también los dos tipos de tumores que hay, que es el tumor maligno y el tumor benigno. El tumor benigno es un tumor que solamente se encuentra localizado en una sola parte y no se ha movido. El problema de estos es que no los sientes, no estorban. Cuando se dan cuenta las personas de ellos son porque ya están destruyendo algún vaso sanguíneo o alguna parte del intestino. Y el problema de ellos es que no hace nada, pero puede llegar a mutar y convertirse en un tumor maligno y puede empezar a invadir todas las partes del cuerpo. Entonces, para que la célula del cáncer se pueda mover y separar del tumor para poder hacer metástasis o aprender a hacer esta, tiene que mutar la E-caderina. La E-caderina es un gen el cual hace que las células se puedan agarrar con otras células y mantener la forma que tiene el vaso sanguíneo, el músculo, la cuestión fisiológica que sea. El problema de esto que el cáncer es que cuando aprende a hacer metástasis, las células mutan la E-caderina y se pueden separar del resto, entonces empiezan a empezar a moverse por todo el cuerpo. Pero para poder moverse por todo el cuerpo ocupan un vaso sanguíneo. Los tumores también se caracterizan mucho por cuando está el tumor ya centralizado en algún cierto punto. Pues ahora les voy a hablar acerca de los sellos del cáncer. Uno sería la autosuficiencia en señales de crecimiento, en donde estarían involucrados los genes RAS y MYC. RAS, en su etapa normal, podríamos decirlo así, se ocupa de una señal externa hacia la célula para que ésta inicie el ciclo celular y se empiece a replicar, pero en una versión mutada hace que ya no sea necesaria una señal externa, por lo cual se puede activar por sí sola y pueda continuar el ciclo celular. También se encuentra MYC, que se encarga de regular el crecimiento y el metabolismo y la replicación, y esta, al estar sobreexpresado, pues hace que se siga replicando por más tiempo. También está la de la sensibilidad a señales anticrecimiento, donde están involucrados los genes RB1 y E2F. La RB1 de retinoblastoma se encarga de detener el ciclo celular, inhabilitando la E2F. Al testar la ausencia de este gen, o en caso de que esté mutado y no esté trabajando adecuadamente, pues hace que la E2F quede libre y continúe el ciclo celular. También para la invasión y la metástasis que sería otro sello, tendríamos a Fas y Jun, que podría ser 2 de Jun o 1 de Jun y 1 de Fas. Eso sería pues variaciones, pero estas se encargan de controlar una proteína, sus metaloproteinasas o MMP, que estas se encargan de degradar la matriz extracelular. Esto lo hacen al momento de que para que no se pueda sellar bien el cáncer y al hacer una ruptura en la capa celular pueda migrar hacia otra parte del cuerpo y pues así hacer invasión hacia otros órganos o lugares donde encuentre un lugar pues con muchos vasos sanguíneos para poder crearse allí, ¿no? Y hacer más cáncer. También está el sello de capacidad de visión ilimitada, donde participa MYC, que lo que promueve es la expresión de las telomerasas, que las telomerasas lo que hacen es mantener el largo de los telómeros, y al tener unos telómeros, pues se podría decir infinitamente largos, pues podríamos contener con una replicación infinitamente, ya que pues nunca se nos acabaría teóricamente nuestro genoma o el ADN para contener con la replicación. El otro sello sería lo de la angiogénesis, en donde participarán los genes BEGFA, BEGFR y IF1-alfa. La BEGFA se encarga de estimular la formación de vasos sanguíneos. Esto lo hace llevando hacia él células para la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y la BEGFR, esta es el receptor para la BEGFA. Esto lo hace para indicar el lugar donde se tiene que anclar y formar los nuevos vasos sanguíneos. También el gen IF1-alfa, esta se encarga de activar a los genes BEGF,
en condiciones de hipopsia. Cuando el cáncer no le llega al suficiente oxígeno o los suficientes nutrientes, este se encarga de volver a activar BEF para que vuelva a generar nuevos vasos sanguíneos y así el cáncer pues tenga de dónde obtener nutrientes y seguir creciendo. También está el sello de inmortalidad o evasión de apoptosis. Esto lo hace mediante la P53, que esta normalmente es la que detecta un fallo y hace la señalización para iniciar la apoptosis. Esto lo hace activando VAX, PUMA y NOXA. VAX es la que se encarga de hacer más permeable la membrana de la mitocondria, permitiendo salir el citocromo C, que esto normalmente está involucrado en la respiración celular y en la formación de ATP, pero al salir de la mitocondria hacia el citoplasma celular, esto es como una señalización para iniciar la apoptosis. Esto lo hace mediante VAX, que es la que hace que la mitocondria se haga impermeable. También está PUMA y NOXA, que estas son señalizaciones para inhibir la BSL2, que esta se encarga en parte de inhibir VAX. Entonces, inhibir VAX podríamos decir que inhibe inmortalidad. Pero al estar estas activas, PUMA y NOXA pues inhiben esta proteína, por lo cual da pie a que inicie VAX con su expresión. Y pues ya como les dije, BSL2 cuando está pobremente expresada o tiene una ausencia, pues está de más expresada VAX, por lo cual permite pues liberar la apoptosis en caso de que haya una falla o algo así. Y pues las que ya mencioné antes, como sería la BSRA1 y BSRA2, que esta pues ya dijimos que se encargan de reparar el daño en el ADN. Ahora yo les voy a hablar sobre la diferencia entre la célula sana y la célula cancerígena. La célula cancerosa pierde el control que caracteriza a las células sanas, mientras que una célula normal regula su crecimiento, su metabolismo y su muerte. Una célula cancerosa se reproduce sin parar y esto altera su metabolismo para alimentar su crecimiento y evade los mecanismos de apoptosis. Estas diferencias en sí son la base de su peligrosidad. Ahora sobre las mutaciones y epigenética en cáncer. Y es que el cáncer surge por errores acumulados en el ADN, en mutaciones en oncogenes como RAS y el MYC, que aceleran la división celular, mientras que la pérdida de genes, supresores como P53 o el RB, eliminan los frenos naturales. Además de cambios epigenéticos que son como la metilación anormal, silencian también genes protectores y bueno, estos fallos son causados por carcinógenos o también herencia o envejecimiento. Y el metabolismo del cáncer. Las células cancerosas reprograman su metabolismo. En lugar de utilizar el oxígeno eficientemente, recurren a la glucólisis aeróbica. Esto ocasiona que consuman más glucosa de la que... Ahí la recorto. Esto ocasiona que utilicen más glucosa en exceso. Esto produce lactato. Este fenómeno se le llama el efecto Warburg y les proporciona energía y materiales para crecer. También utilizan glutamina como combustible alternativo y sintetizan lípidos aceleradamente. Celular. Una célula sana con daños irreparables se autodestruye. Esto es la apoptosis. Las cancerosas evitan esto. Sobreexpresan proteínas antiapoptóticas, que es como la BCL2, y también silencian proteínas antiapoptóticas como la VAX. Esta resistencia es clave para su supervivencia y acumulación de mutaciones. El microambiente tumoral. El tumor no actúa solo, crea un ambiente hostil que secreta VEGF para formar vasos sanguíneos, que es la angiogénesis. Acidifica su entorno con lactato, lo que debilita al sistema inmune y libera enzimas como la MMPS, y esto es para invadir tejidos. Estas adaptaciones explican su capacidad para metastatizar. Bueno, pues yo ahora les hablaré acerca de los genes del cáncer y como ya dijo mi compañero, pues los broncogenes como serían RAS, MYC, FAS y YUN, pero en una versión mutada se volverían oncogenes, que serían los responsables de que se siga produciendo la replicación celular y que se siga creciendo el tumor.
También están los genes supresores de tumores, que estos controlan la creación de tumores mediante la apoptosis. Estos serían como el P53, que se encarga de detectar daños en el ADN y detiene el ciclo celular. Esto para permitir la reparación del daño, y si es demasiado grave, pues induce la apoptosis de la célula mediante VAX. También está la RB o retinoblastoma, que esta regula la transición de G1 a S. La inactividad de esta pues permite que haya una proliferación descontrolada del ciclo celular, por lo cual pues hace que sigan creciendo los tumores en su ausencia. También están los genes reguladores de apoptosis, como sería la BSL2, que esta controla la liberación de citocromo C desde la mitocondria. Esto lo hacen activando a VAX, que VAX es la que se encarga de liberar el citocromo C desde la mitocondria hacia el citoplasma de la célula. Y pues una sobreexpresión de BCL2 provoca que inactive por completo a VAX. También están los genes reparadores del ADN, como sería BRCA1 y 2, que estas se encargan de reparar los daños en el ADN mientras está la replicación de esta. Ahora yo voy a hablar sobre el tratamiento del cáncer desde una visión más molecular. Pues el tratamiento del cáncer ha pasado de ser general a ser personalizado. Esto se debe pues a que el cáncer no es causado solo por una enfermedad, sino por un conjunto de mutaciones en genes clave. Estas pues, mutaciones permiten crecer el cáncer sin control, evitar la muerte celular y formar tumores. Ahora, gracias a la biología molecular, los científicos pues, han identificado cuáles son rutas alteradas en cada tipo de cáncer y desarrollar terapias que las bloqueen. Además, pues, se ha descubierto que factores extremos como el ambiente y la dieta y todo eso influyen mucho en estos procesos. Los factores incluyen los factores ambientales, como la dieta. Estos también se integran en el tratamiento al influir en la progresión tumoral. Las alteraciones metabólicas como blanco terapéutico. Una de las características generales del cáncer es que las células pueden cambiar la forma en que producen energía. Normalmente una célula sana necesita oxígeno para generar energía. En cambio, una célula cancerosa utiliza la glucosa como fuente de energía para hacer energía. Esto le permite crecer y dividirse más rápido, aunque es menos eficiente. Algunas terapias nuevas lo que buscan es inhibir estos procesos, estas fuentes de energía para debilitar el tumor. Por ejemplo, inhiben enzimas clave del metabolismo como la exocinasa o la PKM2, lo cual puede frenar el crecimiento del cáncer. Como dije, la exocinasa 2, inicio de glucólisis, GAPDH y PKM2 son de enzimas intermedias y enzimas de glutaminólisis y beta-oxidación de ácidos grasos. Al bloquear estas rutas, pues se impide que el tumor se alimente y prolifere. Ahora, la regulación genética y epigenética. Los genes actúan como interruptores que controlan el comportamiento de las células. En el cáncer, algunos genes normalmente suprimen tumores como la P53 y otros promueven el crecimiento como las RAs y MIC. Las terapias pues buscan revertir esto restaurando la función de los genes buenos y bloquean los genes malos. También estudian cómo modificar la epigenética, es decir, mecanismos que regulan los genes sin cambiar el ADN. Algunos nutrientes como los retinoides pueden actuar sobre estos procesos y ayudar a controlar el crecimiento tumoral. Los nutracéuticos en el tratamiento pues, son compuestos naturales con propiedades medicinales presentes en los alimentos, como la curcumina, que esta pues inhibe la inflamación y metastasis, el resveratrol induce adoptoides en las células tumorales y las catequinas como té verde, estos bloquean angiogénesis, y el sulforafano modula enzimas desintoxicantes. Y los compuestos que se deben evitar son los compuestos que promueven mutaciones y favorecen el cáncer, como son las aflatoxinas, que estos se encuentran en granos y frutos secos contaminados por hongos, nitrosaminas presentes en embutidos y productos curados, y acrilamina, formada al freír o hornear alimentos ricos en almidón.
Bueno, aquí tenemos los alimentos que se debe de evitar consumir. Como dije, alimentos quemados, carbonizados, embutidos y alimentos ultraprocesados. Ahora, micronutrientes con efectos protectores, que estos son la vitamina E, estos modulan el crecimiento, el ciclo celular y promueven la diferenciación. Y las vitaminas del complejo B, B6, B9 y B12, esenciales para la síntesis y reparación del ADN. Como dije, pues algunas de las vitaminas y minerales pues pueden ayudar a prevenir el cáncer, al mantenerse sanos los mecanismos. La vitamina A y D, por ejemplo, regulan el crecimiento celular y favorecen la diferenciación, evitando que se vuelvan cancerosas las células. Y las vitaminas del complejo B, como B6, B9, ácido fólico y B12, participan en la síntesis y reparación del ADN. Si estas vitaminas faltan en la dieta, el ADN puede dañarse más fácilmente y aumentar el riesgo de mutaciones. Por eso, una dieta equilibrada es una forma de prevención hacia el cáncer. Como dije, las deficiencias de estos micronutrientes pues provoca fallas en la replicación del ADN y aumenta la susceptibilidad a mutaciones. Como mencionaba mi compañero Juan Pablo, la dieta es muy importante y puede influir bastante en si se contrae el cáncer o no. Estos son algunos alimentos que ayudan potencialmente al cáncer. Aquí tenemos los vegetales crucíferos, que es como por ejemplo el brócoli, coliflor, que el beneficio es que contienen sulforafano, que esto induce la apoptosis en las células cancerosas. También tenemos las frutas ricas en antioxidantes, que son por ejemplo los arándanos, las frambuesas, la granada, que esto después tenemos puta madre, voy otra vez. Otra vez el inicio. Sí. Como mencionaba Juan Pablo, la dieta es algo muy importante y puede influir mucho en si se contrae el cáncer o no. Estos son algunos alimentos que ayudan potencialmente al cáncer. Tenemos por ejemplo los vegetales crucíferos, que son por ejemplo el brócoli, el coliflor, que estos tienen sulforafano, que induce a la apoptosis en las células cancerosas. Luego tenemos las frutas ricas en antioxidantes, que son por ejemplo la frambuesa, las moras, todos los frutos rojos, la granada, que estos contienen polifenoles que inhiben la angiogénesis. Luego tenemos los alimentos ricos en omega 3, como el salmón, la chía, las nueces, que estos son antiinflamatorios, y especias y hierbas como la cúrcuma, que estos modulan vías de señalización tumoral. Y luego tenemos las fibras, que su beneficio es que protege el cáncer de colon. Y pues el ejemplo de menú, sí se los voy a leer, es de almuerzo tenemos una taza de papaya, que son 2 frutas, y estos contienen vitamina C y licopeno. Tenemos un huevo revuelto, que esto es una proteína y una verdura y contienen folatos y antioxidantes. Luego tenemos una rebanada de pan integral, que esto contiene la fibra, y la cucharadita de aceite de oliva, que contiene las grasas monoinsaturadas. Luego tenemos de comida una taza de brócoli al vapor, que esto contiene sulforafano. Tenemos 90 gramos de salmón, que esto contiene omega 3, media taza de arroz integral, que contiene fibra, y tenemos la cucharadita de cúrcuma, que esto contiene curcumina. En la cena tenemos una taza de sopa de lentejas, que esto contiene fibra y hierro. Tenemos una taza de té verde, que esto contiene epigalactoquenina. Luego tenemos la cena, que es una taza de sopa de lentejas, que esto contiene la fibra y hierro. Una taza de té verde, que esto contiene Después tenemos la cena, que es una taza de sopa de lentejas, que esto contiene la fibra y el hierro, y una taza de té verde, que esto contiene epigalocatequina. Y de colación tenemos 10 almendras, que esto contiene la vitamina E, y una manzana, que contiene quercetina. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.